embarazo y sus cuidados. Estuvimos hablando ayer de la anidación del huevo. Con ello empieza el embarazo. El principio del embarazo es una agresión. Acuérdate de que el huevo rompe la mucosa uterina y se mete allí dentro, en un agujero, como si metiéramos una semilla dentro de la tierra. Hoy vamos a hablar del proceso que sigue ese huevecito hasta convertirse en un niño y de los cuidados que la mujer debe poner de su parte para que el embarazo sea una cosa agradable. El embarazo no es, como se decía, de una manera completamente supersticiosa, una enfermedad de 9 meses. No es una enfermedad, es un estado natural de la mujer. Es un estado de buena esperanza, de alegría. Es una época en la que se está preparando una nueva vida y durante la cual la mujer debe prepararse para ese acontecimiento feliz que es tener un hijo, para poder disponer durante toda la vida de una persona a quien querer y que además nos quiera. Ese huevecito, cuando llega a la matriz, al útero, ya empezó su transformación. Inmediatamente que se forma lo que se llama cigoto, una célula completa, compuesta con una media célula de la madre y una media célula del padre, ya es un ser nuevo, es un ser unicelular. Pero como además es muy joven y dentro de él tiene esa fuerza de la vida joven, empieza muy rápidamente a multiplicarse. Esa célula única, cuando llega al útero aproximadamente una semana, poco más o menos, después de haber sido fecundada en el pabellón de la trompa, ya no es una célula, es un conglomerado de células, todas iguales, sin orden ni concierto, un montón de células que si se mira con microscopio y se observa, parece como si fuera una mora. Y por eso se le ha dado el nombre de mórula. El cigoto se ha convertido en mórula. Dentro de la cápsula esa del corio hay un montón de células agrupadas sin orden ni concierto. Y estas células no solamente se siguen multiplicando durante los 9 meses, sino que se empiezan a organizar. Y se organizan muy pronto. Se forma un conglomerado de células en un punto determinado y otras alrededor. Se forma una cavidad que se llena de líquido y ese huevecito se va encorvando. Y bueno, primero hay una clase de células que se ponen alrededor y otras
núcleo. Esto se llama blástula, cuando el embrión no tiene ni siquiera forma de embrión. Es una cosa redonda con células, una capa de células alrededor y otro conglomerado de células dentro. Poco a poco va transformándose en una especie de estomaguito, una cosa que hace una forma así como el estómago se va encorvando y entonces se llama glástula. Este embrión crece muy rápidamente, sus células se van diferenciando y llega un momento en que ya va a empezar a diferenciarse, en que ya va a tener unas formas determinadas. Lo primero que distingue un huevo de un embrión es una especie de sustancia un poco más dura, más firme, más consistente, que se llama tacha embrionaria, y que en un huevo de ave algunas veces la habremos visto. Es una especie de manchita, una especie no sé, en la especie humana esta tacha embrionaria tiene la forma como si fuera la suela de un zapatito, muy pequeña, como si fuera una cosa plana que está dentro del huevo y que tiene la forma de una suela de zapatito. En el centro de esa tacha embrionaria se hace un canal como si pasásemos una uña sobre una masa para hacer empanadillas. Pasamos una uña, hacemos un canal, pues se forma ese canal, que es el canal neural. Dentro de ese canal se van a agrupar unas células especiales que se llaman neuronas, que son las células nerviosas. De esas células se formará la médula, el cerebro y todo el sistema nervioso. Pero al principio no es más que una especie de masa blanquecina que se mete dentro de ese canal neural, que será en principio lo que primero se forma es la médula, y que cuando la médula está formada, el canal neural se cierra. Y entonces queda una especie de tubo relleno, en el fondo relleno de neuronas, en la mitad de la tacha embrionaria. Esta tacha embrionaria se va abarquillando. Se abarquilla por la parte superior, que es más grande, se va abarquillando, y esas dos puntas que tienden a juntarse serán los dos frontales, y la parte más gruesa de la tacha embrionaria, de ahí saldrá la cabeza. Dentro de esa plancha, dentro de esa placa embrionaria, aparecen muy pronto los proyectos de los primeros de los órganos y proyectos de vísceras. Aparece un tubito finito, como un hilito, que será el tubo cardíaco, del que saldrá el corazón y el sistema circulatorio.